Bendiciones, Dios los bendiga a todos. Bueno, atentos al devocional de hoy. Hoy estaremos analizando el hombre espiritual. ¿Cómo se logra esto? Ayer estuvimos hablando acerca de el espíritu de Dios y el espíritu del hombre, el espíritu del creyente. Y el apóstol le pregunta a los corintios en 1 Corintios 3:16, ¿no saben que el espíritu de Dios mora en ustedes? Pablo parece que se sorprende de que ignoren este hecho tan evidente. Él veía la posesión del Espíritu Santo como una consecuencia elemental de la salvación, de modo que ¿cómo era posible que no entendieran eso? Por muy pequeña que sea la medida espiritual del cristiano, incluso tan pequeña como la de aquellos cristianos de Corintio, con todo ellos deberían de haber estado seguros de ese hecho, porque si no, seguirían siendo carnales. Ahora, incluso a pesar de no haber experimentado su presencia del Espíritu de Dios, ¿no podrían por lo menos creer que moraba en ellos? Podemos negarle adoración, respeto y alabanza cuando consideramos que el Espíritu, que es Dios mismo, una de las personas de la Trinidad, la mismísima vida del Padre y del Hijo, viene a habitar en nosotros que pertenecemos a la carne. En Romanos 8:9, Pablo le dice a los romanos que si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no vive en nosotros, pues entonces no podemos decir que somos de Cristo. Ahora, qué gracia la del Espíritu Santo al morar en cada uno de nosotros. Pero la pregunta es, ¿cómo nos fortalece? Para que el órgano más interior del hombre gane dominio sobre el alma y el cuerpo, o sea, el espíritu humano, y sirva de cauce para que la vida del Espíritu Santo sea transmitida a los demás órganos, al alma y al cuerpo, debe haber un fortalecimiento. Tiene que fortalecerse nuestro espíritu. Pablo ora por los creyentes para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, en Efesios 3:16. Y ora así porque lo considera extremadamente importante. Él pide a Dios que fortalezca por su espíritu su hombre interior, que es el nuevo hombre en ellos una vez que han creído en el Señor. Por esto la oración es para que el espíritu del creyente sea fortalecido por el Espíritu de Dios. De aquí se puede deducir que los espíritus de algunos santos son débiles, mientras que los de los otros son fuertes. El que sean potentes o importantes depende de que hayan recibido el fortalecimiento o no lo hayan recibido. Puesto que los de Éfeso ya habían sido sellados con el Espíritu Santo, como dice en Efesios 1:13 y 14, la oración del apóstol Pablo se refiere a una gracia distinta del revestimiento del Espíritu Santo. Su oración nos hace saber que no solo deberían tener al Espíritu Santo morando en ellos, sino también su poder especial inundando su espíritu, para que el hombre interior se haga fuerte. Es muy posible que tengamos un espíritu débil, aún teniendo a Dios, al Espíritu de Dios morando dentro de nosotros. Los cristianos tienen la necesidad urgente de ser llenados de poder en el hombre interior. Sin embargo, a no ser que se den cuenta de cuán débil es el suyo, no pedirán el reforzamiento del Espíritu Santo. Muchas veces los hijos de Dios son incapaces de levantarse y acudir al llamamiento de Dios para servir, no porque su condición física sea mala, sino porque sus sentimientos son bajos, fríos y reacios. E incluso cuando sus sentimientos son elevados, fervientes y dispuestos, son incapaces de responder porque su cuerpo reacciona perezosamente. Estos fenómenos evidencian la debilidad del espíritu en su dominio sobre el sentimiento y el cuerpo físico. Los discípulos se hallaban precisamente en esta situación cuando estaban en el huerto del Getsemaní. Jesús les dice en Mateo 26:41,
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La buena disposición no es suficiente. El espíritu debe ser fuerte. Si está lleno de salud, podrá vencer la flaqueza de la carne. La pregunta es, ¿por qué se apesadumbran y fallan los creyentes cuando están evangelizando entonces? La explicación es la falta de poder del espíritu humano. Lo mismo se puede decir en el caso de las circunstancias que nos rodean. Muy a menudo somos confundidos por el mundo exterior. Si nuestros espíritus fuesen fuertes, podríamos enfrentarnos a la situación más perturbadora con paz y tranquilidad. La oración es la prueba para la fuerza del hombre interior. Un espíritu fuerte es capaz de mucha oración y de orar con toda perseverancia hasta que llega la respuesta. Pero un espíritu débil se cansa y su corazón se debilita en la perseverancia de la oración. Un espíritu vigoroso puede seguir adelante en medio de una circunstancia adversa, pero uno que es débil será incapaz de soportar la oposición. Por eso la necesidad es grande de poder en el espíritu para librar la guerra espiritual contra Satanás. Solo aquellos que han fortalecido el hombre interior saben cómo ejercer su poder espiritual al resistir y atacar al enemigo. De otra manera, la batalla será solamente hacer ver, o será solamente ver, y será combatida en la imaginación de la mente o en la excitación de la emoción, y quizás con armas de carne y de sangre. Y lo peor, que terminaremos peleando con la gente, ignorando que la lucha es espiritual. Para que el hombre interior, el espíritu, sea fortalecido con poder por el Espíritu Santo, los hijos de Dios deben cumplir su responsabilidad, rendirse por completo al Señor, abandonar todo aspecto dudoso de su vida, obedecer la voluntad de Dios y creer que Él inundará su espíritu con su poder. Dios contestará esta petición de su corazón sin demora, una vez que todos los obstáculos hayan sido eliminados. Los creyentes no deben esperar a ser llenados por el Espíritu Santo, porque ya ha descendido a ellos. Lo único que deben esperar es que ellos mismos cumplan las condiciones para que su espíritu sea llenado de poder. Esto es, que la cruz penetre más profundamente en ellos con una incisión mayor. Si son fieles en obediencia y fe, en poco tiempo el poder del Espíritu Santo saturará su espíritu y fortalecerá su hombre interior para la vida y la obra de Dios. Muchos reciben su poder inmediatamente después de haberse rendido al Señor, porque ya cumplían las condiciones previas para eso. Esta invasión de poder de Dios en nosotros, ese relleno de su espíritu, tiene lugar en el espíritu humano. Es el hombre interior y no el exterior el que es activado por su poder y se hace fuerte. Es importante que esto sea reconocido, puesto que nos ayuda a ejercitar una fe simple en nuestro deseo de ser llenos del Espíritu Santo. En lugar de esperar determinadas sensaciones corporales, como por ejemplo agitaciones, sacudidas o ser lanzados al suelo. Pero igualmente los cristianos deben vigilar para no usar la fe como una excusa para no experimentar el recibir el poder del Espíritu Santo. Si las condiciones previas son cumplidas y la actitud de los creyentes es firme, Dios cumplirá su promesa. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado en nuestro deseo de ser llenos del Espíritu Santo. Como lo dice Pablo a los Gálatas en Gálatas 3:14. Después de que leemos los versículos de Efesios 3 sobre la aprehensión, conocimiento y relleno, estamos convencidos de que este fortalecimiento de poder en el hombre interior le hace altamente sensible. Como el cuerpo, el espíritu tiene sus propias funciones y vivencias. Antes de la afluencia de poder por parte del Espíritu Santo, es difícil que los creyentes noten el poder intuitivo de su espíritu.
pero más tarde su fuerza intuitiva es fácil de distinguir y descubrir. Al recibir la energía, el hombre interior, su poder intuitivo aumenta. Los creyentes entonces son capaces de sentir sus más leves movimientos. El efecto resultante de tener el espíritu lleno del poder de Dios es concederle pleno dominio sobre el alma y el cuerpo. Cada deseo, pensamiento, sensación e intención es ahora gobernada por el espíritu. El alma ya no actúa de modo independiente, ahora pasa a ser el mayordomo del espíritu. Además, por medio del espíritu del creyente, el Espíritu Santo puede impartir la vida de Dios al hombre sediento y moribundo. Sin embargo, este lleno del Espíritu Santo difiere del bautismo en el Espíritu Santo, porque este último tiene como propósito el servicio, en tanto que el primero resuelve el problema de la vida, pero naturalmente que va a afectar al servicio también. Ahora, una de las preguntas más frecuentes es, ¿cómo andamos según el Espíritu? La transformación de un estado anímico a uno espiritual no garantiza que los creyentes ya no van a andar según la carne. Por el contrario, siempre existe el peligro de volver a ella. Satanás siempre está acechando para aprovechar toda oportunidad que pueda hacerles caer de su posición a una vida inferior e inaceptable. Por eso es necesario que los hijos de Dios estén siempre alerta y que sigan al Espíritu para ser siempre espirituales, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice Pablo en Romanos 8:4, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. Seguir al Espíritu es andar en sentido contrario a la carne. No seguir al Espíritu es andar según la carne. Muchos cristianos oscilan entre uno y otro, están con un pie en la carne y otro con el Espíritu. A veces siguen al uno y luego al otro. Y deberían andar de acuerdo solo en conformidad con el hombre interior, lo que quiere decir andar según la intuición del Espíritu y ni un instante según el alma y el cuerpo. Si siguen al Espíritu de esa manera, pensarán invariablemente en las cosas del Espíritu y el resultado será vida y paz. Vivir en el Espíritu significa andar según la intuición, es tener toda nuestra vida en servicio y actividad en el Espíritu, siempre gobernados y fortalecidos por Él. Y esto proporciona vida y paz al creyente, puesto que no puede permanecer en un estado espiritual a menos que ande según el Espíritu. El cristiano debe saber y entender las diferentes funciones y leyes del Espíritu si quiere andar bien. Vivir según el Espíritu es la tarea diaria de todo cristiano. Y debería saber que no puede vivir con el más alto de los pensamientos ni con los sentimientos más nobles. Debemos caminar según la guía que nos es concedida por medio de la intuición del Espíritu Santo. El Espíritu Santo expresa su sentimiento a través de la delicada sensibilidad de nuestro espíritu. No opera directamente sobre nuestra mente, induciéndonos a pensar en algo de un modo repentino. Toda su obra la hace en nuestra profundidad más escondida. Si queremos saber su voluntad, debemos conducirnos de acuerdo con la intuición de nuestro espíritu. Algunas veces, sin embargo, podemos sentir algo sin llegar a entender qué significa, qué nos está exigiendo, qué nos está comunicando. Y cuando esto nos ocurra, debemos entregarnos a la oración pidiendo que nuestra mente sea abierta y entienda. Una vez que hemos captado el significado de aquello que hemos percibido intuitivamente, debemos comportarnos en consecuencia. Nuestra inteligencia puede ser iluminada repentinamente para que entienda el significado de la intuición, pero no debemos seguir los pensamientos abruptos que se originan en la mente, carente de intuición. Únicamente la enseñanza intuitiva
es representativa del pensamiento del Espíritu, y esto es lo que deberíamos seguir. Andar así en el Espíritu requiere confianza y fe. Ya hemos visto que todas las buenas acciones de la carne muestran una actitud de independencia en relación con Dios. La misma naturaleza del alma es independiente o independencia. Si los creyentes actuasen de acuerdo con sus pensamientos, sentimiento y deseo, no necesitarían pasar tiempo ante Dios esperando su guía. Los que siguen los deseos del cuerpo y del pensamiento, como dice Efesios 2:3, no tienen por qué esperar en Dios, a menos que los creyentes no se den cuenta de cuán inútil y extremadamente débil es su búsqueda del conocimiento de la voluntad de Dios. Nunca llegarán a cultivar un corazón confiado en Él. Para recibir la guía de Dios en el Espíritu, debemos esperar en Él y renunciar a tener como guías espirituales a nuestros pensamientos y sentimientos. Recordemos que cualquier cosa que hagamos al margen de la confianza en Dios será producto de la carne. Con temor y temblor debemos de esperar en Dios para que nos muestre su guía en las profundidades interiores. Esta es la única manera de andar según el Espíritu. Caminar de este modo requiere fe por parte del creyente. Lo opuesto a la vista y al sentimiento es la fe. Ahora bien, la persona anímica es la que se asegura aferrándose a las cosas que ve y siente. Pero la persona que sigue al Espíritu vive por la fe, no por la vista. No será perturbada por la falta de ayuda humana, ni será conmovida por la oposición humana. Puede confiar en Dios incluso en la más absoluta obscuridad, porque tiene fe en Dios, y es porque no depende de sí mismo que puede creer en el poder invisible mucho más que en su poder propio y visible. Andar según el Espíritu implica la iniciación de la obra por medio de la revelación y la ejecución de la misma a través de la fuerza de Dios. Frecuentemente los creyentes ruegan a Dios que les dé poder espiritual para una obra que no les ha sido revelada todavía por la intuición. Y esto es sencillamente imposible, porque lo que es de la carne es carne. Por otro lado, los creyentes conocen frecuentemente la voluntad de Dios a través de una revelación en su intuición, pero utilizan sus propias fuerzas a la hora de ponerla en práctica. Y esto es igualmente imposible, porque ¿cómo pueden empezar en el Espíritu y acabar en la carne? Los que siguen al Señor deben llegar a la conclusión de que no se puede confiar en la carne. Deben reconocer que son incapaces de originar ideas buenas y tienen que admitir que no tienen poder para realizar el trabajo del Espíritu Santo. Todo pensamiento, inteligencia, conocimiento, talento y don, cosas que el mundo tan supersticiosamente adora, debe ser apartado a fin de poder confiar en el Señor exclusivamente. El pueblo del Señor debería persistentemente admitir su propia incompetencia y falta de valor. No debiera iniciar nada sin recibir su orden de Dios, ni intentar ejecutar la voluntad de Dios confiando en sus propias fuerzas. Para vivir según el Espíritu debemos movernos de acuerdo con el delicado sentido de la intuición del Espíritu y depender de su capacitación para el cumplimiento de las tareas que Él nos revele. Empezaremos bien si seguimos a la intuición en lugar de seguir al pensamiento, al sentimiento o al afecto. Y acabaremos bien si esperamos en el poder del Espíritu y no en nuestro talento, fuerza o habilidad. Tenemos que tener en cuenta simplemente que en el momento en que dejamos de seguir nuestro sentido intuitivo, en ese mismo momento empezamos a andar según la carne y acabamos ocupándonos de las cosas de la carne. Y esto a su vez inyecta muerte en el espíritu. Solamente si no andamos de acuerdo con la carne, podemos andar según el espíritu. Nuestro objetivo es ser un hombre espiritual, pero no un espíritu. Si reconocemos esta distinción, nuestras vidas no serán nunca mecánicas
Hoy somos seres humanos y lo seremos eternamente. El mayor logro de un ser humano es desarrollarse en un hombre espiritual. Los ángeles son espíritus, no tienen alma ni cuerpo, pero nosotros los hombres tenemos los dos. Debemos de ser hombres espirituales, no espíritus. El hombre espiritual debe seguir conservando su alma y su cuerpo. De otro modo será reducido a un solo espíritu en lugar de un hombre. Por hombre espiritual se entiende al que está bajo el control de su espíritu, que se ha convertido en el órgano principal de toda su persona. No nos equivoquemos en este punto. Un hombre espiritual retiene su alma y su cuerpo, ya que el ser espiritual no aniquila estos órganos ni sus respectivas funciones, y estas son las que convierten al hombre en lo que es así, que aunque el hombre espiritual no vive por ellos, tampoco los ha reducido a nada, sino que han sido también renovados a través de la muerte y la resurrección, de tal modo que están unidos al Espíritu y se han convertido en instrumentos para su expresión. De aquí que la emoción, la mente y la voluntad permanezcan en el hombre espiritual, pero están enteramente sometidas a la guía de la intuición. La emoción de un hombre espiritual está por completo bajo la regulación de su espíritu y no ya al árbitro de su propio capricho. No bloquea al espíritu ni resiste sus impulsos porque ya no insiste en sus propias simpatías y sentimientos. La emoción se goza ahora en lo que al espíritu le agrada, ama aquello que el espíritu dispone, siente simplemente lo que el espíritu autoriza y se ha convertido en su vida. Cuando el espíritu estimula, la emoción responde. La mente del hombre espiritual coopera igualmente con el espíritu sin vagar por su cuenta propia como en el pasado. Ya no se opone a la revelación del espíritu con razones y argumentos, ni perturba la paz del espíritu con pensamientos confusos, ni se rebela contra el espíritu jactándose, presumiendo de su propia sabiduría. Más bien, al contrario, la mente ahora coopera por completo con la intuición al avanzar en el peregrinaje espiritual. Si el espíritu descubre alguna revelación, la mente discierne su significado. La mente ayuda al espíritu si entra en combate. Si el Espíritu Santo desea enseñar alguna verdad, la mente ayudará al espíritu a entender. El espíritu tiene, no obstante, autoridad para detener la actividad de la mente. El hombre espiritual conserva su voluntad, aunque tampoco es ya independiente de Dios, sino que decide según los dictados del Espíritu, al haber abandonado el yo propio como centro. La voluntad ya no insiste en su propio deseo como antes. Se ha adecuado a la obediencia a Dios. Ya no es dura y orgullosa, sino que ha sido quebrantada. Y es por esto que no puede resistir a Dios o luchar contra Él. Ha sido amansada y ha perdido su naturaleza agresiva y contraria. Ahora, cuando el espíritu recibe una revelación y capta el deseo de Dios, la voluntad lo sigue. Está siempre a las puertas del espíritu como un mensajero que aguarda todas sus órdenes. El cuerpo de un hombre espiritual está igualmente sujeto al espíritu, puesto que ha sido limpiado con la preciosa sangre de Cristo y sus pasiones y placeres han sido absorbidos por la cruz y puede hoy servir a las órdenes del Espíritu que se las transmite a través del alma. En ninguna manera induce al alma a sus antiguos pecados a través de los placeres y pasiones como lo hacía antes. En cambio, ahora el cuerpo responde rápido a todas las directrices del Espíritu. Y este último, gracias a la voluntad renovada, tiene una completa autoridad sobre el cuerpo. Ya se han terminado los días en que el cuerpo oprimía a un débil hombre interior y que gobernaba. El espíritu de un hombre espiritual ahora se ha fortalecido y el cuerpo está bajo su poder. En Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo describe la auténtica condición de un hombre espiritual.
En Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que el retraso del hombre espiritual, que puede dibujarse según todo lo que se ha dicho hasta este momento, lo que vimos ayer y lo que vimos hoy, es como si, número uno, tiene a Dios morando en su espíritu, que le santifica totalmente su vida e inunda toda su persona, de tal modo que todos sus componentes viven por la vida del Espíritu y funcionan en la fuerza del Espíritu. Número dos, ya no vive una vida anímica. Todo pensamiento, imaginación, sentimiento, idea, simpatía, deseo y opinión ha sido renovado y purificado por el Espíritu y ha sido sometido a su Espíritu. Este órgano ya no funciona independientemente. Y número tres, sigue poseyendo un cuerpo porque no es un espíritu desencarnado. Pero el cansancio físico, el dolor y la necesidad no obligan al espíritu a caer de su ascendido estado. Cada miembro del cuerpo ahora se ha convertido en instrumento de justicia. Y para terminar, escuchen esto: un hombre espiritual es el que pertenece al espíritu. Todo el hombre es gobernado por el hombre interior. Todos los órganos de su ser están sometidos a él. Su espíritu es lo que sella su vida como única. Todo procede de su espíritu y el mismo espíritu les es completamente fiel. No dice una palabra ni realiza ningún acto que sea de su propia voluntad, sino que renuncia a su poder natural para poder sacarlo del espíritu. En una palabra, un hombre espiritual vive por el espíritu. Ahora, entonces, si ya entendimos lo que es un hombre espiritual, ¿qué es la obra espiritual? Solo les doy la introducción, mañana lo veremos. Cuando el creyente avanza en su camino espiritual, empieza a darse cuenta gradualmente de que vivir para sí mismo es un pecado. Ciertamente el pecado mayor de su vida es vivir para uno mismo. Por así decirlo, como un grano de trigo que, habiendo caído dentro de la tierra, se niega a morir y por lo tanto se queda solo. Procuran ser llenos del Espíritu Santo para convertirse en personas espirituales, poderosas, pero eso es solo vanidad, porque se persigue la felicidad individual. Si este creyente desea vivir puramente para Dios y su obra, pues no debería considerar su propia felicidad y sentimiento, y entonces entendería el significado de la espiritualidad. Pero en lo hondo de su corazón se encuentra, en cambio, el amor de su alma hacia sí mismo. Todos los hijos de Dios son servidores de Dios. Cada uno de ellos recibe un don de Dios. Nadie es exceptuado, como Jesús lo dijo en Mateo 25:15. Dios les da un lugar en la iglesia y provee para cada uno un ministerio distinto. El objetivo de Dios no es hacer del espíritu del creyente un depósito de vida espiritual que va a quedar encenagado al poco tiempo. Si la vida de Dios se estanca en el espíritu del creyente, pues va a empezar a resecarse. La vida espiritual es para el trabajo espiritual y el trabajo espiritual expresa la vida espiritual. El secreto de este tipo de vida se encuentra en el incesante fluir de esta vida hacia los demás. Mañana veremos y continuaremos. Hoy quiero dejarlos con esto. No quiero cansarlos con tanta información, pero hoy lo que debes de entender es de que tienes que ser fortalecido por el Espíritu Santo. El fortalecimiento del Espíritu Santo nos lleva a ser hombres espirituales. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias por tu amor, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, con esa gente hambrienta de tu palabra. Gracias por los hombres y mujeres entendidos, Señor, que han entendido que todos podemos ser útiles en el reino. Pablo decía, unos siembran, otros riegan, pero la gloria, el crecimiento es tuyo siempre, Señor. Todos podemos ser útiles.
alcanzando las almas, rescatando las almas del infierno, como dices tú en el libro de Judas, Señor, para que no se pierdan por la eternidad. Te damos la gloria y la honra, Señor, y queremos ser hombres espirituales, así como tú lo fuiste cuando estuviste en la tierra y nos diste ejemplo, porque sabiendo que Dios es espíritu, tú mismo decías, yo no hago nada por mí mismo, sino lo que mi Padre me dice que haga, eso haga, eso hago, y lo que mi Padre me dice que diga, eso digo. Siempre te movías por la dirección del Espíritu Santo. Ese es nuestro anhelo de cada uno, que podamos movernos, guiarnos, vivir bajo la guianza de tu Espíritu, Señor. Gracias por todo lo que harás, Señor. Gracias por lo que seguirás haciendo, Señor. Y toda la honra es tuya, Señor. Porque tú quieres un pueblo entendido y que nos estimulemos al amor y a las buenas obras también, como dice tu palabra, Señor. Eso es la verdadera adoración. La adoración no es solo cantarte, decir que te amamos, pero no expresar el amor con el prójimo. Tú mismo lo resumiste cuando te preguntaron cuál era el más grande mandamiento y tú dijiste en Mateo 22, 37 al 40, amar a Dios con toda nuestra mente, corazón y fuerzas y amar al prójimo. En eso se resume toda la ley y los profetas. Y eso es lo que queremos hacer, Señor. Amarte a ti, amar al prójimo, servirte a ti y servir al prójimo, Señor. Síguenos fortaleciendo el hombre interior, nuestro espíritu, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, que, Señor, que las dificultades que estén pasando, Señor, las preocupaciones, problemas, enfermedades, de cualquier índole, Señor, que sean respondidas conforme a tus misericordias, conforme a tus riquezas en gloria. Te damos todo el honor y toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.